Uno. Listo. ¿Qué tal, amigas y amigos de Rumbo MX? Comenzamos esta noche con este ejercicio de análisis en el cual pues estamos muy contentos porque en la primera semana tuvo excelente respuesta, tanto de la audiencia, de los actores políticos, incluso algunos estuvieron comentando algo de lo que aquí se habló. Y pues quiero darle la bienvenida a los analistas que nos acompañan esta noche. Comenzamos primero con las mujeres. Nosotros anticipamos que tendríamos la voz femenina y me da mucho gusto que nos acompañe Trini Rodríguez, periodista, conductora, conocida de toda la audiencia seguramente. ¿Cómo estás, Trini? Hola a los tres, los saludo con mucho gusto, a tu audiencia por supuesto también. Gracias por sumarme a esta discusión. Gracias, Trini. Gracias, gracias. Saludos también al doctor Eduardo González Velázquez desde su cueva, su biblioteca, ese rincón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, buenas noches a todas y a todos los que se conectan para seguirnos en el mitote político. Gracias, se va a poner sabroso ese mitote. Edgar Olivares, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal, Julio? Te saludo con mucho gusto. Trini, un honor tenerte en este espacio. Y bueno, saludo con mucho gusto también a Eduardo, con quien ya coincidimos la semana pasada. Y feliz de estar compartiendo con ustedes esta noche. Pues vamos a temas que quizá no sean tan gratos para algunos, porque tienen que ver con esta emergencia sanitaria que no ha terminado, no vemos la luz al final del túnel, y pues luego de que los jaliscienses se relajaron, hay que decirlo, durante las últimas 2 semanas, vimos personas en los mercados, en los tianguis, en los ingresos y las algunos hasta a los espacios que endurecer las medidas y ahora sí ya de carácter obligatorio. Causó polémica el asunto de los arrestos por 36 horas. Tan solo el día de hoy, en Tlaquepaque, digamos, en un espacio de pocas horas, 60 personas fueron detenidas en Tlaquepaque el día de hoy. ¿Qué les parecen estas medidas obligatorias y qué creen que pueda pasar? Han sido recibidas de diferentes maneras, como siempre. Parece que a los mexicanos no nos dan gusto. Trini, ¿cómo viste este nuevo anuncio? ¿Cómo has visto este manejo, el comportamiento de los jaliscienses? ¿Qué lectura le das? Mira, si nos vamos a la Semana Santa, estos días santos donde la gente salió y se fue de vacaciones y mucha gente visitó también el estado, entonces la pregunta sería, ¿qué necesitamos como ciudadanos para entender que el COVID-19 es real? Tan real que la Organización Mundial de la Salud, en su presencia en México el día de hoy, menciona que viene la etapa más crítica. Afortunadamente se toman estas medidas en el fin de semana, anunciadas por el gobernador, y con todo y estas medidas anunciadas, pues la gente sigue todavía renuente a seguirlas. Si viene la parte más crítica, ¿de qué forma podemos convencer a la ciudadanía? Lo que sí creo es que es muy importante lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pide la capacitación de los funcionarios públicos, porque no dudo que bajo las características que tiene los cuerpos de seguridad municipales puedan caer en faltar a los derechos humanos de los ciudadanos, y eso hay que estar muy, muy pendientes. También menciona que el arresto sea el último recurso, y por lo que vimos en Tlaquepaque no fue el último recurso, pero también hay que observar la actitud del ciudadano, que de verdad es violento, es muy violento ante las autoridades, los vimos en otras ocasiones. Entonces, y la otra recomendación que hace la comisión también es la difusión. Entonces, ¿qué nos queda? Pues solamente tratar de tomar en serio las medidas para que la autoridad no tenga que reaccionar de la forma en como lo pueden estar haciendo y violentar los derechos del ciudadano o la ciudadana. Pero ojo con el mensaje hoy de la OMS en México, donde dice que comienza la fase más crítica del coronavirus.
La fase más crítica. Mi querido Eduardo González Velázquez, ha habido dos posturas que dominan la opinión pública. Una que va en la vertiente de que, bueno, la gente no entiende, a ver si con la amenaza de arrestos, a ver si sí se ponen las pilas. Y la otra que algunos han interpretado hasta como un toque de queda. ¿Qué te parece? Yo creo que no llegamos al toque de queda. El fin de semana me platicaba gente que tiene negocios en Guatemala y me decía, gente de aquí de Guadalajara, que ahí está el toque de queda de las 5 de la mañana, 6 de la mañana a las 4 de la tarde. No pueden salir. Es muy diferente a eso, a las medidas que se echaron a andar aquí en Jalisco. A mí me parece que si bien esperaría yo que no lleguemos como sociedad a tener que comportarnos de mejor manera por este tipo de medidas, sino que sea desde nuestra propia conciencia que tomemos acciones en favor de todos nosotros, esperaría que eso fuera lo que se pudiera vivir en Jalisco y en otros lados de la República, y no, pues de alguna manera que la sociedad, el gobierno se vea obligado, ¿verdad?, a establecer medidas como la que estamos viendo ahorita. Yo creo que estamos lejos de un toque de queda, estamos lejos de una persecución ciudadana. Y algo que me parece que es muy importante mencionar, tú ahorita hablabas de los detenidos en Tlaquepaque. Sin embargo, habría que ver también en qué zonas de Tlaquepaque. Es decir, ni siquiera hay la capacidad técnica de las autoridades como para andar atrás de la gente en el área metropolitana. Habría que ver dónde están llevando a cabo estas medidas, dónde se está llamando la atención a la gente, si realmente tenemos los suficientes agentes para hacer eso. Y algo que me parece que es muy importante, reflexionar como sociedad si realmente nos conviene que los agentes de la policía estén buscando que la gente utilice el tapabocas o haciendo labores para proveernos de mayor seguridad en la ciudad. Yo creo que si nosotros nos comportamos a la altura, por lo menos podríamos ayudar para que no se saquen brazos, no se saquen manos del combate a la delincuencia y de buscar mayores niveles de seguridad en la comunidad por andar atrás de la gente que no quiere usar el tapabocas. Entre domingo y lunes en el país hubo casi 240 homicidios. Pues yo creo que es un absurdo estar pensando que tenemos que mandar a la policía a pedirle a la gente que use el tapabocas, sacándolo a la fuerza policíaca de actividades verdaderamente sustantivas para el personal. Mira, este punto que haces, Eduardo, es muy importante porque si vemos las colonias donde se realizó este operativo, que detuvieron estas 60 personas, donde, por cierto, no se les detiene tanto por no usar cubrebocas, sino porque se resistieron a ponérselo a pesar de que se los ofrecieron y algunos hasta insultando y se pusieron gallitos. San Martín de las Flores, los Meseros, Parques de la Victoria, esta última sufre grandes problemas de servicios, no tienen alumbrado, no tienen pavimento, es decir, nada más andan en las colonias donde hay cierto olvido gubernamental, no se van, como diría el presidente, a las colonias fifís, pero bueno, ese es un buen apunte. Mi querido Edgar Olivares, ¿qué te pareció este anuncio que da el gobernador con, pues bien a su estilo, ¿no? Contundente, pues demostrando esa mano dura que le caracteriza, o que al menos es el mensaje que quiere comunicar, y que pues comienzan, que también incluye, por cierto, los filtros carreteros, que ahí hubo algo de polémica porque hicieron énfasis en los del Valle de México como si fueran ellos los únicos que se infectaban. Así es. Bueno, a ver, el tema de Jalisco es que desde que comenzó el asunto de la pandemia, el gobernador ha tomado primero ciertas decisiones que pueden ser cuestionables o no, pero el caso es que los números, o lo que reflejan al menos los números oficiales, es que
al menos están dando resultados estas medidas. Claramente, la medida que anunció el gobernador el fin de semana es el modelo español o el modelo italiano, sin estar todavía en esos niveles. O sea, en España la gente que vive allá te dice no puedes salir sin cubrebocas, solamente una persona de tu familia puede ir a comprar víveres, o incluso se organizan en estos edificios que son muy famosos en Europa, donde vive mucha gente, se organizan por piso para que una sola persona o dos personas lleven los víveres a los demás. Es decir, no está saliendo la gente, por supuesto, y aunque no hay un toque de queda como tal en Jalisco, pues lo cierto es que ya el hecho de que la autoridad esté vigilando que todo el mundo tenga el cubrebocas, o preguntando o cuestionando a qué salieron o por qué están en la calle, claramente es ya una acción de autoridad muy contundente. Ahora, este tema lo vamos a medir hacia el final de la pandemia, que obviamente no sabemos cuándo vaya a suceder eso, pero vamos a medir todas estas medidas adelantadas a los niveles de enfermos en Jalisco realmente fueron exitosas. Porque también muchas de las cosas que se cuestionan en todo el mundo es ¿por qué China no cerró o no se cerró completamente para que no saliera de ahí el tema, ¿no? Y al final de cuentas es un desastre en todo el mundo. Entonces, me parece que sí es cuestionable en términos de que pudiera haber violaciones a los derechos humanos, pero también creo que pudiera dar resultados. A mí lo que me preocupa mucho es el tema económico, porque si bien es cierto, estas medidas pueden ser muy efectivas en cuanto a evitar mayores números en el contagio, también es cierto que en Jalisco ya llevamos 10 días adicionales donde se cerró el estado. Es decir, con aquel famoso modelo de los 5 días, y luego salió el gobernador y es que la universidad me dice que son otros 5 días, y nos daba a entender... Digo, bonitos nos fue llevando. Para quienes no lo interpretaban de la manera en que muchos lo hacíamos, de que esta pandemia era mucho más allá de 10 días, pues mucha gente creyó que en 10 días todo iba a estar volviendo a la normalidad. Lo cierto es que no, la gente intentó regresar a la normalidad y volvió a salir la autoridad estatal y dijo, señores, esto apenas comienza, ¿no? Entonces me preocupa mucho que Jalisco lleva 10 días más en un golpe económico importante, y ahí el tema es ver cómo lo vamos a ir resolviendo. Ahí nada más quisiera tocar 2 puntos para quien quisiera de los panelistas que se abordaron ahorita muy por encimita. El asunto, por ejemplo, de los derechos. Hoy por la mañana hubo un ejercicio de este tipo en el cual nos conectamos por Zoom, organizado por la UDG, y participaba el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío Díaz, quien veía que sí hay riesgos o que sí pudiera haber excesos de algunos de los gobiernos de los estados con estas medidas, pero no sé si a ustedes les da la impresión que esto, en cierto modo, estos criterios distintos en cada estado se generaron debido a que la federación actuó tarde, y entonces muchos estados y municipios tuvieron que tomar las riendas de esto, que desde un inicio la batuta tuvo que haber sido del gobierno federal. Eso es lo que yo opino. Y segundo, en el tema económico, es cierto que es preocupante, es cierto que pudiera haber problemas, pero en lo personal yo alcanzo a percibir que al menos en el asunto del gobierno del estado sí vemos una estrategia clara de apoyo a las empresas, de apoyo al autoempleo, de blindar espacios de trabajo. Veíamos que, por ejemplo, convocatorias para empresas que estaban diseñadas para 15,000, tuvieron 80,000 solicitudes, y en el caso de los que tienen empleo informal, calculaban 25,000 y se anotaron más de 100,000. Entonces, creo que al menos en eso sí se nota alguna estrategia. No sé quién quisiera hablar de alguno de estas dos aristas, lo económico y el asunto de la falta de rumbo que hubo al inicio en el gobierno federal, si es que coincidiera. Trini. Solo me gustaría que aquí es bien importante el resultado de la encuesta que hace Jalisco Cómo Vamos, y que en el resultado, precisamente donde capta la percepción de los y las ciudadanas en Jalisco y los que participaron en esta encuesta, es que precisamente aprueban las acciones del gobierno federal 8 de cada 10, pero aprueban las acciones del gobierno estatal 9 de cada 10, o se sienten conforme con estas acciones. A lo que voy es que sí, el gobierno federal yo lo veo que va como un paso atrás. Por ejemplo, el uso de cubrebocas lo pide el gobierno del estado y Hugo López-Gatell dice que no sirven. Las pruebas rápidas
las busca por todos lados del gobierno del estado y trata de desacreditar López-Gatell, cuando lo que deberíamos de estar viendo como ciudadanos y ciudadanas es precisamente un mensaje único para que nos dé mayor seguridad, actuar con mayor asertividad y tener las cifras más bajas posibles, pero creo que no se está viendo así, pues definitivamente. Yo creo, mira, eso ya es mi opinión, que el gobierno federal es el que debió haber tomado esa batuta de director de orquesta para que todos los estados tocaran los instrumentos al mismo son y no cada quien con melodías distintas, porque luego esto se convierte en un desgarriate. Eduardo, ¿algún apunte antes de pasar al otro tema? Sí, me parece que para ir a la otra lista, el asunto económico se vuelve una frontera muy delgada entre lo que hay que hacer para atender el problema sanitario y lo que hay que hacer para que el golpe económico sea menor. Creo que el gobierno federal y los gobiernos de los estados están entrampados en este proceso, es decir, ¿qué tanto tengo que apretar? ¿Qué tanto tengo que pedirle a la gente que salga? ¿En qué momento voy a levantar la cortina para que la gente salga? Porque a mí me queda claro que si se falla en la estrategia económica, si no nos mata el COVID, nos vamos a morir de hambre. Es decir, también no podemos detener más allá de un límite probable en la actividad económica ni en el Estado ni en el país en general. Yo creo que en ese sentido los gobiernos han estado tratando de manejar esto con pinzas, viendo de qué manera permiten que la actividad económica fluya en algunos espacios y qué actividad económica se puede suspender. Pero me parece que al final del día, si hay una población importante en nuestro estado y en el país que está desde hace 5 semanas prácticamente al margen de la actividad económica y que no hay cartera, no hay bolsa que aguante tanto tiempo sin recibir recursos. Entonces yo creo que este asunto es el que también hoy tiene bastante entrampado, no solamente al gobierno federal, sino a los gobiernos del estado, que no han encontrado el tiempo preciso para ver hasta dónde alcanzan a extender algunas indicaciones sanitarias, buscando pegar lo menos posible a la parte económica. No hay bolsillo que aguante 5 semanas, 6 semanas así. Tú sabes muy bien de eso, Edgar, de temas económicos, que en descargo del subsecretario Hugo López-Gatell, él señalaba que luego se le critica que habla de economía y de política y de todo menos de salud, algunos dicen sus críticos, pero él decía que no se tenía que que no se tenían que cerrar las empresas ni entrar a cuarentena tan pronto por ese asunto económico, Edgar. Sí, yo la semana pasada, Julio, hacía justamente una crítica a esta emergencia sanitaria, porque me parece que fue un mensaje de hay que cerrar prácticamente todo el país, solamente dejar lo muy estrictamente necesario, cuando en otros países, incluso con una mucho mejor economía que México, tienen muchas industrias, mucho más que en México, abiertas. Es decir, en Estados Unidos hay, por ejemplo, muchas industrias que sí están abiertas, que sí están trabajando, que sí están operando, aún con toda la cantidad de estímulos y de dinero que está entregando el gobierno. Entonces, si nos atenemos a que la economía de México no es tan fuerte o no puede echar a andar la maquinita de billetes tan fácil como lo puede hacer Estados Unidos o Alemania, y aún así diseñaste una emergencia sanitaria que prácticamente te cierra el 80 o 90% del país, me parece que la crisis se va inclusive a agudizar más en México. Y si le agregamos el tema del petróleo, que más adelante vamos a hablar de eso, bueno, pues no quiero ni saber cómo va a estar. Yo lo que sí creo es que se tiene que redireccionar el tema de la emergencia sanitaria y empezar a reabrir muchas de las industrias con las medidas sanitarias posibles. De otra manera, coincido con Eduardo, va a ser el peor de los desastres. Así es. Y ahora que pues ya nombrábamos de pasadita a Hugo López-Gatell, quien de rockstar, de salir incluso en la portada de la revista Quién,
Parece que se está convirtiendo en el villano favorito. Al principio, pues era entendible que los gobernadores del PAN o aquí Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, etcétera, cuestionaran la estrategia del gobierno federal. Hasta ahí me parecía natural. Pero ahora ya también gobernadores, mi querido Eduardo González Velázquez, del propio partido Morena, están cuestionando las cifras, están cuestionando la estrategia. Lo veíamos con Bonilla, lo veíamos con el gobernador de Puebla. Está este enfrentamiento, este cuestionamiento. Yo creo que en el punto en particular del enfrentamiento con los gobernadores, con los de Morena y con los, con el caso de MC aquí en Jalisco, porque hay que recordar que las voces menos críticas han salido de gobernadores más bien priistas. Yo creo que hay que leerlo, desgraciadamente, no sobre el tinglado de la pandemia y de todo este problema de salud. Yo creo que el tinglado que está sosteniendo las críticas de los gobernadores, en este caso que mencionas de Morena, tiene que ver con las pugnas que hay al interior del partido, en donde, a querer o no, y sea público o no, el presidente de la República ha metido mano y ha colocado pues su agenda y a su gente en lugares importantes dentro de la actividad de Morena, los puestos de Morena, incluso en el Congreso Nacional, en el Congreso de la Unión, y esto no tiene nada contento a los gobernadores de los estados que pertenecen a Morena. Pero yo más bien haría la lectura de que hay un menor interés genuino en términos de salud y más, como decíamos la semana pasada, un interés por sacar raja política de la pandemia, ya sea gobernadores de MC o del PRI o ahora de Morena. ¿Qué te ha parecido, Trini, estos cuestionamientos? Al parecer, al inicio todo iba bajo control, la figura de López-Gatell se fortaleció, tenía credibilidad, pero durante los últimos días, últimas semanas, hay quienes dicen que se le ha hecho bolas el engrudo. ¿Coincides con esa visión? Y creo que en esta parte de las cifras donde caen en diferencias con los estados, es precisamente por una aparición en medios de comunicación. Entonces, si el señor López-Gatell es un buen doctor, profesional, pues que se quede en ese espacio, que se limite a ese espacio. No tenía por qué ir y responsabilizar a los estados de un conteo de una emergencia sanitaria nacional donde el principal responsable es el mismo. ¿Por qué dice que los estados no están respondiendo y registrando las cuentas de manera oportuna sobre contagios y fallecimientos? Si es él el que tiene que administrar toda esta información. Además, también creo que esta falta de una buena numerología no es exclusiva del país, no es exclusiva de México. En un reportaje de la BBC Mundo habla precisamente de que lo que estamos viendo a nivel mundial es solamente el iceberg de esta gran pandemia. Lo dice la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, donde pues habla de que los fallecidos y los contagios pues no son en realidad lo que está aconteciendo en torno a este virus y que posiblemente sea, déjame actualizar un poquito aquí, ya, me apareció un anuncio sobre la conexión. Lo que está sucediendo es que quizás están omitiendo estas cifras y esto es lo que debería la autoridad evitar que la población lo haga, porque no tenemos la infraestructura, ni el material, ni los profesionales para atender esta pandemia. Entonces, si una universidad como esta, donde tiene el centro de estudios del COVID y asimila toda la información, te dice que solamente lo que está saliendo a la luz pública es la punta del iceberg, ¿por qué se le hace precisamente o por qué se mete en problemas López-Gatell pasándole la bolita a los estados que sin duda tienen mucho menos infraestructura para poder entender cuántos casos y
al momento de empezar a contar los casos en laboratorios privados, pues me doy cuenta que también le están ganando al gobierno federal en la sumatoria de estas cifras. Entonces, pues no creo que lo haya hecho bien en la aparición en medios de comunicación. Debió López-Gatell haberse reservado solamente en lo que es lo suyo, que es la parte técnica. Así es, que al principio le abonó muchísimo digamos, en cuadro, en publicidad personal, por decirlo de un modo, que algunos ya hasta lo ponían como plan B o plan C de los presidenciables, Edgar Olivares, y comentábamos hace unos días en lo personal que si bien los gobernadores se le fueron duro y a la yugular a López-Gatell, también lo hace, por cierto, TV Azteca, de forma tibia o muy poquito, no se atreven a irse contra el presidente. Por cierto, a él no lo están tocando. Pero lo que tú comentabas que no era tanto la figura, sino que pudiera haber algo más grave de fondo. Sí, a ver, Julio y compañeros, en primer lugar me parece que el problema de todo este tema de las cifras es que no hay cifras. Es decir, las cifras que son, no son, ¿no? Porque el propio López-Gatell tiene una fórmula y un modelo que se llama Centinela, que lo que hace es multiplicar por 8, por 8.8, por 9 o por 10 o por lo que según su modelo aplique. Así usan muchos países del mundo, ¿eh? Sí, no, claro, pero además, ¿qué más da entonces si hay 1 o 2 casos oficiales más cuando sabemos que en este momento México, que ya tiene más de 10,000 casos, en realidad tiene 80,000 o casi 90,000 casos? ¿Sí? Entonces estamos en un problema mucho más grave. A mí lo que me parece es que efectivamente hay un tema ahí interno, de pugnas internas, pero también de una mala comunicación. Ahora, también yo descargo un poquito de López-Gatell. Me parece que toda la carga va contra él y todo está el foco en él, cuando me parece que está rebasado porque él solamente representa un sistema de salud, él representa una secretaría que prácticamente no tiene secretario y que, bueno, pues entonces él es el escudo y es el vocero y a la vez él tiene que aguantar todos los golpes, cuando no necesariamente es culpa del doctor López-Gatell, sino que él está tratando de hacer lo que puede con los recursos que tiene a la mano, con el personal que tiene a la mano, con lo que le informan sus colaboradores, y es lo que hay. Y me parece que opera con muchas limitaciones. Entonces, lo que dice López-Gatell es, señores, métanse a su casa y guárdense porque Dios nos agarre confesados y a ver cómo nos va. O sea, básicamente yo no veo una operación masiva del gobierno federal para contener la pandemia o para trabajar en medio de la pandemia. Siento que es mucha comunicación, muchos distractores, pero no hay acciones masivas por parte del gobierno federal y veo muchas acciones aisladas por parte de los gobiernos, por parte de los municipios y cada quien hablando y diciendo lo que puede porque no hay una directriz muy clara desde el gobierno federal. Así es. Y es que a la gente le encanta construir salvadores, ídolos y mártires, ¿no? Ídolos. Y esta figura de López-Gatell es una muestra, cómo generó, pues, simpatías, pero masivamente. Se convirtió en un fenómeno el señor. Pero esto lo que puede provocar es que si le salía bien la estrategia del gobierno federal por azares del destino o porque ellos lo armaron bien y estructuraron bien, si hubiera, pues, imagínate, hubiera dado ahí un gran slam en el 7º juego, mi querido Eduardo González, hubiera sido así lo que hubiera hecho López-Gatell, ¿no? Se hubiera llevado las 2 orejas y el rabo. Pero, en caso de que falle, se convierte en el sacrificable, un subsecretario que, pues, siempre es una figura de la cual puedes prescindir y hasta culpar. Y algunos hasta decían que en el asunto de TV Azteca había fuego amigo. ¿Qué opinas, Eduardo? Yo creo que dentro de toda esta estrategia, a mí me sigue pareciendo que el que ha salido mejor librado, mejor parado, es precisamente López-Gatell. Es decir, las críticas, si nosotros revisamos lo que se dice en el círculo rojo, lo que se dice entre los gobernadores y entre espacios de la oposición, la crítica ha estado centrada más en la figura presidencial
y mucho menos en la figura de el subsecretario. Más allá de lo que está haciendo, pues a mí me parece que cuando sale a informar de cómo van las cosas de 7 a 8 de la noche, pues yo creo que da la información que tiene, que el sistema de salud logra recabar y que es finalmente la cara de una estrategia que en algunos momentos ha funcionado, en otras no tanto, y que nos muestra la incapacidad que tiene el Estado y el gobierno mexicano para enfrentar crisis de este tamaño. Me llama mucho la atención que hace un par de días llegó tarde a la conferencia. Y lo primero que se estaba comentando en las redes es, y no está, y no ha llegado. Entonces, pues yo cuestionaba, bueno, ¿qué no están diciendo que para qué llega, que ya no es necesario? Bueno, pues ya no va a llegar. Ahora que no llega es porque no ha llegado, dónde está, qué pasó, lo queremos ver. Entonces, me parece que es dentro de toda esta historia el que ha recibido el menor número de golpes políticos y quien de alguna manera la 4T también pone de repente en medio para que sea quien absorba el golpeteo, pero creo que los golpes le pasan de largo. Yo creo que no da acuse de recibido y más bien deja que llegue hasta su jefe último, que es al que finalmente pues la oposición lo trae en salsa. Así es. ¿Algún otro apunte antes de irnos al tema del petróleo? Pues bueno, nada, que aquí lo preocupante, y yo creo que como ciudadanos sí nos interesa, es que no sabemos las cifras, faltan pruebas, definitivamente, y falta también en este sistema de registro algo que es muy importante, que es una guía asertiva, una guía que de verdad proteja la salud de la población, que es lo que más importa, porque una población que no esté sana no podrá salir aparte de la crisis económica. Entonces no es nada más salvar vidas, es tener una población sana que no colapse todavía más nuestros sistemas de salud que de por sí no están y nunca estuvieron antes de la pandemia en mejor condición. Entonces, lo que va a suceder cuando pare la pandemia, cuando encuentres la vacuna, cuando todo lo que tú quieras, es qué tipo de población vas a tener. Si no la conoces, si no sabes cuántos se enfermaron, cuáles fueron las secuelas, ¿cómo vas a enfrentar la salud de los y las mexicanas? Y vaya que es importante este dato de saber quiénes se enfermaron, porque hay muchos asintomáticos que si se saben que fueron portadores del virus, hasta ahora no está comprobado que se puedan contagiar 2 veces, pero si se saben portadores del virus, creo que puedes salir con un poco más de tranquilidad a trabajar y a integrarte a la vida productiva. ¿Algún otro apunte, Edgar, para pasar al siguiente tema? No, yo creo que pasamos al otro que está muy bueno también. Sí, vaya que sí, el colapso del petróleo. Muchos critican el papel de la 4T, de Rocío Nale, de la secretaria de Energía, más allá de que si la aplaudieron o no los árabes, que eso queda en la anécdota, pues está el asunto grave porque siempre México ha tenido una alta dependencia a estos ingresos petroleros. Para muchos se veía venir que algún día se colapsaría toda esta industria petrolera de los hidrocarburos y ahora estamos ante esa pesadilla. Se nos juntaron los dos terribles miedos, Eduardo. Sí, y no solamente se nos juntaron, sino que además en el caso del petróleo, pues es un asunto al cual, si bien somos una economía petrolizada, todavía con altos niveles de dependencia del petróleo y que formamos parte de estos grandes países productores, no hay que perder de vista que este es un conflicto que nos llega de rebote. Es decir, es un conflicto generado entre Arabia Saudita, entre Rusia, que tiene un impacto a economías petroleras como la de nosotros. Y que a mí me parece que por lo menos al día de hoy, independientemente del precio que tiene el barril en este momento, creo que en esa famosa ronda de negociaciones de OPEP Plus, México logró salir al menos
con 3 elementos positivos. Uno de ellos, no bajar su producción más allá de lo que estaba dispuesto a hacerlo, obtener, claro, a un costo que todavía no sabemos, que Estados Unidos pusiera los barriles que nos hacían falta. Y 3, algo muy importante es que en caso de que por la baja en la producción en el resto de los países el precio del petróleo subiera, nos pudiésemos ver beneficiados. Al final, esto duró muy poquitos días, realmente se volvieron a desplomar los precios del petróleo y nos dimos cuenta que esta enorme y significativa baja que se logró de la producción petrolera no es suficiente. Y no es suficiente porque no solamente se sigue produciendo mucho más de lo que la sociedad está demandando en un momento como hoy, sino que algo muy importante es que la capacidad de almacenamiento que hay en el mundo está prácticamente en su tope. Entonces, todo esto impacta y jala los precios del petróleo hacia abajo. Cambio el orden, ahora voy con Edgar. ¿Qué opinas? ¿Crees que deben continuar, por ejemplo, los proyectos de la refinería Dos Bocas? Incluso se anunciaba que no se va a detener la producción de Pemex e incluso se va a incrementar la producción de barriles, a pesar de que ahorita pues parece que es más cara una Big Cola que un barril de petróleo. Sí, definitivamente. Bueno, por los memes que vimos hace unos días con el tema de que costaba menos $37 el West Texas, por ejemplo, terrible. La verdad es que aquí hay muchas aristas, porque también con este desplome total del petróleo, pues habrá quien salga beneficiado, ¿no? Si hoy tienes que pagar prácticamente para que se lleven tu petróleo, pues obviamente eso después de la crisis tendrá muchos beneficiarios también. A mí me parece que México pues tiene que replantear mucho hacia dónde vamos con el tema del petróleo, porque eventualmente se tendrá que recuperar el costo del petróleo. Digo, entendamos también el contexto que estamos viviendo. Es decir, no es que siempre vaya a costar $0 $0 el barril, ¿no? Sin embargo, el problema es que nos vamos a tardar mucho tiempo en que regrese la demanda de petróleo a los niveles que la teníamos. Ese es el tema. Y en este ínter, el gobierno tendrá que hacer un análisis si vale la pena en este momento inyectarle más recursos a la refinería de Dos Bocas o aplazar el proyecto. Yo no sé si sea necesario cancelarlo, que además tiene muchos cuestionamientos. Antes de la pandemia, muchísimos cuestionamientos el tema de Dos Bocas. Pero el presidente tiene la intención de crear 6 refinerías, o al menos sentar las bases para hacer refinerías. Entonces, se tiene que replantear si es el momento, en medio de esta pandemia, de inyectarle recursos a los proyectos petroleros, o es momento de redireccionar esos recursos para que sobreviva la población mexicana y después replantear si es necesario hacer estas refinerías y si es necesario generar el petróleo más bien para que se quede en el país o seguirlo exportando a estos niveles. En este momento, la pregunta no es cuándo va a subir el petróleo, sino cuánto tiempo nos va a tardar en recuperar la demanda. Ese es el gran problema. Y bueno, lo de Rocío Nale, bueno, quedó como un chiste de mal gusto, ¿no? Después de que estaba peleando por tener solamente 100,000 barriles diarios, cuando ahora sabemos que pues ya no importa cuántos barriles produzcas porque no cuestan prácticamente nada. Y estamos ante un fenómeno, un problema que a diferencia de las diferencias de los enfrentamientos entre gobernadores, que luego en política después se sientan y se toman la foto, a diferencia de ello, esto sí es de verdad, Trini, esto sí es un problema real. Mira, pues hoy en su mañanera, pues él reiteraba hacia dónde iban a ir destinados los esfuerzos económicos de México. Y hablando de Pemex, pues va precisamente por la refinería de Dos Bocas, eso no se suspende, él sigue apostando a la modernización de las refinerías, sigue apostando a la producción de petróleo y a la producción de combustibles para importar menos. El asunto es que en esta parte de la oferta y la demanda, en este momento,
pues saldría mucho más barato seguir adquiriendo las gasolinas que ya adquieren en el extranjero, que estar produciendo en unas refinerías que solamente trabajan al 30% de su capacidad, según un estudio que hace BBVA en su parte financiera. Y dice, si no tenemos refinerías modernas, ¿cuánto nos va a costar producir ese combustible? ¿Quién te lo va a comprar aparte cuando no hay demanda? ¿Por qué ese recurso no lo destinas a la salud, que es donde directamente beneficias a los ciudadanos? Entonces, cerrar la producción de petróleo, dejar de sacar petróleo, dicen que es muy caro. Yo no conozco exactamente en la parte técnica cuánto podría resultar cerrar estas válvulas y de repente volverlas a abrir como arte de magia para seguir produciendo petróleo, pero dicen que no es por ahí la salida. Lo que sí es voltear a ver quién te vende más barato cuando te cuesta más caro producir ese petróleo y mucho más caro empezar a crear estos combustibles que no se están demandando. Entonces, creo que si hoy ya estableció estas medidas de actividad económica el presidente de la República, pues ahora sí el panorama a mediano y largo plazo va a ser muy difícil para la recuperación de México, sin duda. Vaya que es un panorama preocupante y el tiempo, desgraciadamente, pues siempre vuela en este tipo de ejercicios. Parece que empezamos hace poquito, pero ya tenemos un tiempecito, así que yo los invitaría a cerrar con alguna especie de conclusión. Comienzo con Edgar Olivares. Bien, Julio, a ver, hoy el presidente en la mañana, y abonando un poquito a lo que comentaba Trini, hablaba de que pues básicamente el 70% de la población podría estar protegida con recursos del gobierno, o una de dos. O realmente todo de lo que se quejaron gobernadores y alcaldes es verdad, que el señor estuvo ahorrando tanto dinero y hubo tanto subejercicio que tiene demasiado ahorro como para meterlo a la población, con un gran riesgo, eso sí, de utilizarse con fines electorales. Ojalá no esa frase de que la pandemia cayó como anillo al dedo sea justamente por eso, y yo quisiera pensar que realmente el dinero llega a la gente que lo necesita, pero que no se olviden de las pequeñas y medianas empresas. Y por otra parte, pues sí, México sigue dependiendo muchísimo de su petróleo y tenemos que replantear hacia el futuro qué se tiene que hacer, cómo lograr tener mayores ingresos sin necesidad de depender solamente del petróleo, aunque entiendo que ya se ha hecho una serie de reformas y todo, pero se necesita entender un país diferente y no solamente un país petrolero, porque en una crisis como la que estamos viendo, países que no aguantan el golpe, como México, como Venezuela, inclusive como Brasil, les va a pegar durísimo, mucho más que Arabia Saudita o Estados Unidos. Muy bien. Que yo creo que esta frase de que nos quedó como anillo al dedo fue malinterpretada. Quiero pensar que lo que quiere decir el presidente es que se va a demostrar a raíz de esto la fortaleza de su gobierno y lo equivocado que están sus opositores. Al menos así es como la interpreté, pero bueno, de ahí se agarraron algunos. Trini Rodríguez, tu conclusión. Bueno, yo dejaría de verdad solamente para agradecerles la invitación y seguir obviamente con estos ejercicios que abonan a una reflexión constructiva y no precisamente a este ruido de información que en redes sociales es muy repetitiva, es muy engorrosa y de verdad creo que está sobrando. Gracias. Muchas gracias, Trini. Gracias. Coincido en ese ruido que a veces hay en redes. El doctor Eduardo González Velázquez. Pues solo mencionar que me parece que en momentos de coyuntura como el que estamos viviendo en estas semanas, en estos meses, no abona el que se pueda generar proyectos económicos, energéticos, de otro tipo a la República a partir de la coyuntura que estamos viviendo. Yo creo que necesitamos, sí, superar este momento, pero pensar que lo que tenemos que hacer para fortalecer la República
tiene que estar incluso por encima de dinámicas coyunturales tan complejas como la que estamos viviendo ahorita. Perfecto. Pues con esto cerramos este ejercicio semanal de análisis. Muchas gracias a nuestros 3 panelistas y los invitamos a que continúen en esta sintonía la próxima semana con la próxima mesa, pero también analizando todos los contenidos que compartimos en Rumbo MX, donde no solo tenemos noticias, sino también columnas muy interesantes todos los días. Así que échense una vuelta a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, o consulten nuestra página de rumbo.mx. Muchas gracias y estamos aquí al pendiente para la próxima semana. Gracias a los 3. Hasta luego. Un abrazo. Abrazos. Hasta luego.